Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Juan Buendía y hoy voy a ayudaros a explicar un poco un seminario de ayuda profesional que es para toda esta gente que quiere buscar trabajo en Japón, pero que son estudiantes, vienen como estudiantes y se quieren quedar trabajando en Japón, que es diferente a los que ya vienen con un trabajo ofrecido desde España. Lo primero es un poco sobre mí. Yo me llamo Jorge Juan Buendía Morales y vengo de Castellón, donde ya en la universidad me fui a la Politécnica de Cataluña, en Barcelona. Estuve 4 años estudiando ingeniería física y de allí ya quise dar el salto más grande y me fui a la Universidad de Waseda en Tokio, en Japón. Me gustaba mucho la cultura y como había estudiado ingeniería y nanotecnología, quería un sitio donde hubieran empresas potentes en este ámbito. Después me gradué en septiembre de 2018 aquí en Japón y estuve trabajando 2 o 3 meses, he estado trabajando con Top Career, que ahora se conoce como Connect Job, ayudando a los estudiantes extranjeros a encontrar un trabajo aquí en Japón, ofreciéndoles ayuda y soporte para darles consejo. A partir de abril de este año, de 2019, voy a empezar a trabajar en BASF, que es una empresa química, que es una empresa alemana, pero voy a empezar a trabajar en la división aquí en Japón. Y bueno, como experiencia, pues yo he estado haciendo prácticas primero en el ICFO, en Barcelona, después pasé a la Universidad Metropolitana de Tokio, y ya como empresas japonesas yo he podido hacer un internship en Sony, en Hitachi, y he tenido la oportunidad de conocer empresas desde la parte de dentro. Yo desde mi experiencia estuve buscando trabajo y el proceso es muy complicado, el buscar trabajo aquí en Japón y no sabes por dónde empezar, hay mucha información, entonces uno de los puntos muy importantes es conseguir ayuda por parte de algún conocido o por parte de empresas que se dedican al soporte a los estudiantes, sobre todo a nivel de extranjero, para conocer el proceso y ponerse en marcha. Entonces en mi caso yo estuve en contacto con Top Career y a partir de ahí luego trabajé con ellos, y lo bueno que tiene Top Career es que como empresa dan soporte tanto a la parte de estudiar en el extranjero, que no sería nuestro caso aquí, pero sobre todo también a la hora de buscar trabajo. Conectan los estudiantes con las empresas y aparte de eso, al ser extranjeros, nos dan un apoyo tanto emocional como de escuchar, en el sentido de que nos redirigen a las empresas que pueden ser más afines a nuestros intereses personales. No es tanto un ámbito, si yo por ejemplo soy de física, me presento en empresas de física, no de telecomunicaciones y viceversa. Entonces, lo bueno que tiene es que trabajan con muchas compañías, pero sobre todo muy buenas compañías. Empresas japonesas de alto nivel y empresas también que no son japonesas, pero que buscan gente para trabajar en Japón. Y es muy importante porque por lo menos podemos entrar en contacto con alto nivel en cuanto a lo que buscamos de posibilidades de estar aquí en un nivel internacional, que es en lo que ya nos movemos nosotros los que llegamos aquí a Japón desde España. Bueno, lo más importante ahora es conocer un poco el sistema, lo que sería el sistema. En cuanto al job hunting japonés, en Japón, lo más importante es que es un sistema complejo, ¿vale? Y es largo en el tiempo y en preparación. No solamente también necesita consume energía, es muy cansado y se requiere mucho trabajo constante, ¿vale? Y sobre todo luego también es que no hay una solución concreta, o sea, es muy amplio y depende de cada uno de vosotros, o sea, eso es una elección personal. Primero son los diferentes caminos. Los diferentes caminos en el job hunting japonés es que se conocen como la aplicación por libre, la solicitud por libre, que es la free application, y luego está la recomendación de la universidad. En el caso de la recomendación de la universidad solamente puede haber una recomendación y es muy importante tratarlo con respeto, porque si vosotros vais por la recomendación de la universidad empezáis desde una línea de posición más alta, pero a cambio tenéis el acuerdo de que si esa empresa os coge, tenéis el acuerdo moral, no verbal, de que vais a decidir esa empresa, no vais luego a renegar o a declinar esa oferta. Es muy importante porque la universidad solamente os va a dar una recomendación y hay ciertas universidades que no dan recomendaciones, entonces es importante saber que este sistema también existe. Lo siguiente es dónde cogemos la información. Aquí tenéis puestos un par en líneas generales varias páginas web que se dedican a conglomerar toda la información que hay sobre el job hunting, los eventos, las empresas, los entry sheet, que es el modelo, la aplicación, los documentos para solicitar, para empezar a aplicar. Y por un lado tenéis MyNavi, Rikunavi, OneCarrier, que son muy importantes, pero que toda la información está principalmente en japonés. Entonces, como estudiantes extranjeros a lo mejor no os puede dar tanto apoyo, pero sin embargo tienen mucha información. Es importante también diferenciar entre ciencia y más lo que sería cultura, lo que nosotros conocemos por letras, ¿vale? Porque son caminos diferentes, el nivel de japonés que se espera también es diferente. Como estudiantes extranjeros sería muy conveniente poder ir a
sitios que trabajan con estudiantes extranjeros, porque las empresas que van a ir allí ya van a buscar estudiantes extranjeros que, aunque estemos buscando trabajo en Japón, vamos a estar desde un cupo diferente. Somos españoles en Japón, no somos japoneses en Japón. Entonces, en este caso está Global Leaders, por ejemplo, que también trabajan con varias empresas, y está Top Career. Desde mi punto de perspectiva personal, como ya he dicho, Top Career tiene está en contacto con empresas muy buenas, pero luego es que tienen un aporte especial, que es que tienen la recomendación de Top Career. Esta recomendación lo que tiene un mismo nivel parecido a lo que sería la recomendación de la universidad, se empieza desde una línea de partida un poco diferente, pero al ser desde la Top Career no tenéis este compromiso con la universidad, de forma que si en algún momento luego quisierais declinar esta oferta, pues podéis sin ninguna repercusión con los estudiantes de la universidad o con los estudiantes que vayan por después para años posteriores. Entonces esto es bastante importante. Entonces, empresa japonesa, ¿vale? La gente tiene miedo, trabajan muchas horas extra, se muere uno por exceso de trabajo. No es así. Lo que pasa es que hay que saber a qué empresa va uno a trabajar. Por lo tanto, aquí en Japón se conocen como las Black Companies y las White Companies. ¿Esto qué quiere decir? Las Black Companies son las que se trabajan muchas horas extras, se trabajan mucho y lo que sería el balance de la vida-trabajo es bastante malo. Las White Companies son aquellas empresas que se preocupan por la calidad de vida de los trabajadores y por lo tanto intentan reducir las horas extra, dan muchas facilidades. Entonces, esto podéis investigarlo comparando las empresas, que es muy importante, en diferentes páginas web que, bueno, podéis ver aquí. Entonces, básicamente lo más importante es la preparación, ir también a la página web oficial de las empresas, ver la información que hay. Otra pregunta que sale normalmente es la diferencia entre estudiantes de máster, de grado o de doctorado, y en el caso de los estudiantes de diferentes niveles, cómo va el salario, si cambia en función de las posiciones, la empresa, etc. Japón es muy simple. El nivel de estudios que tienes es el que decide el nivel de salario que tienes. Y por lo general las empresas japonesas, las extranjeras tienen un sueldo diferente, pero por lo general es un sueldo más o menos estable. Es la misma línea. En los estudiantes de máster pues suelen tener en torno a los 250.000 yenes al mes como salario, más o menos, más o menos, y es un estándar entre las empresas japonesas. Te van a pagar lo que toca. ¿Qué ocurre? Que las empresas japonesas, el proceso de job hunting es principalmente para recién graduados, que recién graduados son hasta 2 años después de haberse graduado. Después de ahí ya se considera cambio a media carrera, y esto hay empresas, también Top Career se dedica a esto, pero es un proceso diferente, es una entrevista ya más especializada. Y luego simplemente comentar esto, que en el caso de los estudiantes de doctorado, el proceso de job hunting empieza antes que el de estudiantes de máster y grado. Lo siguiente sería revisar un poco lo que es el job hunting. Lo principal es que en los meses de agosto, septiembre, y luego en el caso de febrero, marzo, finales de enero, principios de febrero, se hacen las prácticas. Las prácticas es importante para ti porque conoces la empresa por dentro y luego también porque os conocen a vosotros. Es una forma de entrar en contacto con gente de la empresa que luego os puede dar feedback, podéis saber cómo se trabaja, qué es lo que se busca, y luego pues va a ayudar más en el caso del job hunting a que tengáis una buena salida. Entonces, el proceso del job hunting principalmente empieza en marzo. El 1 de marzo se abre la veda. Y entonces todas las páginas web oficiales de las compañías habilitan un apartado para los recién graduados para que se envíe el entry sheet. El entry sheet es un documento, que ahora luego lo hablaré, donde te hacen unas preguntas básicas, entonces escribes un poco un resumen de lo que buscas en la empresa, lo que puedes aportar, etcétera, etcétera. Esto es a principios de marzo y se hace durante todo marzo también, a la vez que se hacen también sesiones explicativas. Las sesiones explicativas o las briefing section, lo que es las empresas explican qué es lo que se hacen, qué es lo que buscan, se promocionan para los estudiantes. Entonces lo que tenéis que hacer es intentar participar en todas las que podáis para tener más información sobre todas las posibles empresas y la variedad de empresas que os pueden interesar. A partir de abril normalmente se empiezan las entrevistas, que suelen ser, si va todo bien, suele ser en torno a principios de abril, mediados de abril, y las últimas entrevistas suelen ser entre mediados de abril, principios de mayo. En el caso, hay que diferenciar la parte de letras y ciencias. En el caso de ciencias, por lo general, luego lo comentaré, suele haber una entrevista primera y una segunda entrevista. En el caso de letras, suelen ser un número mayor de entrevistas, hasta 4 o 5 incluso. A partir de allí, te dan una oferta de trabajo informal, de palabra, que esto luego también, el 1 de junio, hay otra entrevista que es más o menos informal, en la que se confirma que quieres trabajar allí. Es el 990, que se le llama.
Después de allí, en octubre, está la Naiteshiki, que lo que es la ceremonia en la que te dan la oferta de trabajo formal, hasta abril del año siguiente, en el que entrarás a trabajar propiamente dicho en la empresa. Hay empresas que facilitan para gente que se gradúa en septiembre el empezar a trabajar en octubre. Bueno, el siguiente paso sería un poco iros por punto de lo que sería el proceso del job hunting. Entonces, lo primero principal son las briefing sessions, las sesiones informativas de cada empresa sobre lo que hacen y lo que ofertan. Aquí se realizan muchas sesiones, cada empresa realiza varias, en las universidades también se hacen. Tenéis que estar atentos para no perderos los eventos y participar activamente. Lo bueno que tiene Top Career desde mi punto de vista es que hacen, además de las sesiones informativas, específicamente es en mi caso para gente de ingeniería o research, que es bastante interesante. También todas las sesiones, tanto las generales como las no generales, van enfocadas a estudiantes extranjeros, que es la diferencia con muchas sesiones informativas que se hacen generales, porque si nos hablan de una información para los estudiantes japoneses, pues a lo mejor nos explican que se puede ir al extranjero, etc. Nosotros ya estamos en el extranjero, por lo tanto, al ser una enfocada a estudiantes extranjeros, nos dan más información referida a lo que nos puede interesar, como por ejemplo el idioma, compañeros de trabajo que pueden estar en la misma situación, etc. Algunos consejos así importantes es participar lo máximo que podáis, es importante que os conozcan, daros a conocer. El punto de partida es diferente, somos extranjeros, somos españoles que estamos en Japón, no somos japoneses, por lo tanto, tanto para lo bueno como para lo malo, estamos en un grupo diferente. Tenéis que aprender a utilizar eso como algo positivo. Y luego simplemente mantenerlo formal, aunque a lo mejor desde los japoneses puedan ser más amistosos o ser más informales, no quiere decir que nos podamos lanzar nosotros ya como amigos o coleguear un poco. No, hay que mantener la distancia y dentro de lo que cabe ser formales, mantener las formas. Y luego simplemente tener en cuenta, sois extranjeros, pero en este caso tanto como para lo bueno como para lo malo, es importante que mantengáis vuestra propia identidad, porque por eso mismo es por lo que la empresa os va a coger, es vuestro sello de identidad. Y luego es un proceso, se coge experiencia, al principio es difícil, las entrevistas son complicadas, pero bueno, esto es coger tablas y poco a poco se va pasando. Luego, además de todo lo que se ha podido decir, el job hunting, una cosa que no se cuenta, cuesta dinero. En cierta manera, cuando tú vas a una empresa, no solamente es ir a la empresa, sino es el desplazamiento, luego tomas algo o comes algo, si te piden la hora de la comida, en la hora de la cena. Entonces, todo esto son unos gastos extra que hay que tener en cuenta que durante el proceso de job hunting también pueden aparecer. Y luego la ropa que se suele llevar, pues si que se quiere ir más como un japonés, pues es el traje formal, tanto para las chicas como para los chicos hay traje, las chicas con pelo largo, con coleta y con falda corta y con camisa blanca y chaqueta, y los chicos también con traje normal, corbata y arreglados. Hay empresas que te permiten que te comentan el ir con business casual. Esto también está muy bien y eso ya es cada uno según el nivel de confianza que tenga, podéis ir de una manera u otra. Para no arriesgar, si vais con traje, es lo más normal. Para resumirlo un poco todo en general, sería decir que el proceso de job hunting aquí en Japón es largo, cuesta, es cansado, pero como casi todo, poco a poco se puede ir sacando. Es importante saber que como extranjeros aquí en Japón tenemos que mantener nuestra identidad, pero a la vez intentar adaptarnos un poco a lo que es la sociedad japonesa, si no, no tendría mucho sentido. Y luego el proceso en sí es importante porque hay unas prácticas, si se puede participar en las prácticas es bueno porque conocéis a la empresa y luego también os conocen a vosotros. Y más adelante, a partir de marzo, empieza lo que serían los entry sheet, que es los documentos para solicitar el puesto de trabajo, y las sesiones informativas. Las sesiones informativas, las empresas se presentan y te comentan lo que ofrecen. Además de eso, después del entry sheet, por lo general hay un examen, que es el web test, que puede ser online o en un examen tipo test center, como podríamos decir el TOEFL o el TOEIC, que vais y hacer el examen. Estos exámenes son en japonés únicamente. Los exámenes por web, hay empresas que lo facilitan también en inglés y por lo tanto el examen es en inglés. Son generalmente comprensión lectora, matemáticas y después test de personalidad. Luego, después del examen, ya lo único que quedaría, si se pasa, sería ir a las entrevistas, una entrevista, 2 entrevistas o incluso más, según el tipo de trabajo al que solicitéis, pero por lo general son cierto número definido. Y luego, si todo va bien, las entrevistas son a principios de abril, mediados de abril, y las finales a principios de mayo, incluso alguna en junio puede ser, y por lo general en junio ya os dan una oferta informal, que luego esta oferta se convertiría en formal en octubre, y entraríais a trabajar en abril del año siguiente, y según la empresa, para gente que se gradúe en septiembre, se facilita que entre a trabajar en octubre, no haría falta esperarse hasta abril.
Y bueno, espero que os guste y que os sirva bastante el vídeo. Y bueno, nada, simplemente desearos mucha suerte y que espero que vaya todo muy bien y que con un poco de suerte también nos veamos en el futuro por aquí, por Japón.